designado en España. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va, Jorge? Encantado de saludarlo. Bueno, lo mismo digo. Ricardo, le pregunto una cosa formal, porque la verdad estoy un poquito perdido. ¿Usted ha logrado asumir en España o todavía no formalmente el cargo? ¿No ha podido ir? No, no es que no haya podido ir. En realidad España aceptó mi nombramiento, Sí. pero el Congreso decidió suspender sus actividades. La oposición y el oficialismo, de común acuerdo. Es necesario aclarar esto, ¿no? Porque se sigue repitiendo todavía la afirmación según la cual fue el Ejecutivo el que suspendió las actividades parlamentarias. Eso no es así. De común acuerdo la suspendieron por razones que tenían que ver con la pandemia, naturalmente, y los riesgos para la salud del personal, las fuerzas que integran el Parlamento, de común acuerdo, y justamente cuando se iba a tratar mi pliego, se tomó esa decisión, ¿no? Y no se ha vuelto a tratar. O sea que ahora va a tener que esperar, vaya uno sabe qué tiempo. Sí, no lo sé, pero de todas maneras me preocupan otras cosas ahora, ¿no? Usted sabe que la política es como una vocación, es casi obsesiva a veces, ¿no? Uno está todo el tiempo pensando en el país, en las cosas que ocurren diariamente, en las consecuencias que pueden tener esas cosas en el mediano, en el corto, en el largo plazo. Bueno, así que me preocupa, ¿no?, la situación del país mucho, y me preocupan los comportamientos de la oposición también, lamentablemente, en una circunstancia tan difícil. ¿Qué particularmente le preocupa? ¿Qué cosa es la que más le preocupa de la oposición? Mire, y de mi partido también, aunque no se puede generalizar. Me preocupa los halcones de la oposición. Y cuando hablo de oposición no hablo en un sentido amplio. No me refiero solamente a los partidos políticos, sino a esa suerte de complejo que componen los partidos políticos, ciertos sectores económicos, ciertos sectores comunicacionales, ciertos sectores culturales, que no coinciden, por ejemplo, en este caso, con la idea de que los gobiernos deben tener una presencia en el marco de la ley y de la Constitución importante en el funcionamiento de la economía. Digamos, esa oposición liberal, neoliberal, más de derecha, a la cual en la cual cuento también a mi propio partido, ¿no? Lamentablemente, porque ha sufrido una desnaturalización de su significado, de su razón de ser. Si alguien nos hubiera dicho que el partido, hace 6 años, si alguien nos hubiera dicho que el partido iba a tener posiciones como las que tiene desde el 2015 hasta ahora, hubiéramos dicho, hace 7 años hubiéramos dicho, estás loco, eso no va a ocurrir nunca. ¿A usted no le gustó que lo de Cornejo últimamente? No, eso no. En estos días hemos oído hablar mucho de la Constitución, ¿no? ¿Saben a qué me refiero? Todo el tiempo, todo el mundo tenía en la boca la palabra Constitución, respetar la Constitución, incluso Cornejo, y en la oposición no acusaban al gobierno con el tema de Vicentín de haberse apartado de lo dispuesto en la Constitución Nacional. Lo que dijo el presidente de mi partido es absolutamente inconstitucional. No existe en la Argentina el derecho a secesión. No tiene la provincia ese derecho. Eso está sancionado por la Constitución Nacional, prohibido por la Constitución Nacional. Es el presidente de mi partido a nivel nacional, no del de Mendoza. Más allá de las diferencias que él pueda tener en este problema, en este diferendo, más allá de las... Bueno, que tenga o no tenga razón, no se puede hacer un planteo como el que se hizo, porque políticamente es un exabrupto, porque no se resuelven así los problemas. Me voy de la Argentina, voy a crear la República de Mendoza, y además está por la Constitución prohibido. Así que si no era retórica lo de la Constitución, si no era solo retórica, yo le pido a la sociedad que cuando se llenan la boca de palabras tan lindas, fijémonos después si efectivamente actúan en consecuencia, ¿no? Ahora, Ricardo, usted ha dicho lo que le preocupa, y puntualmente lo señalo, de la oposición. ¿Y del gobierno qué le preocupa en particular? Bueno, mire, hace 6 meses que está gobernando. Yo no veo actitudes que merezcan una oposición virulenta, porque empezó a gobernar y al mes tuvo que enfrentar el problema de la pandemia. Es como si hubiera estallado una bomba. Y yo digo que pudo poner en suspenso, es cierto, tuvo que poner en suspenso algunos de los anuncios
que había hecho en la campaña, pero los anuncios de la campaña, los programas de la campaña del Frente de Todos, o del presidente Alberto Fernández, eran más radicales que los programas de Cambiemos. No tengan ninguna duda. Eran más radicales que los programas de Cambiemos. Así como puedo decir que las políticas aplicadas desde el 2015, desde el gobierno del PRO, de radicales no tuvieron nada, muchas, no todas, ¿no? Pero muchas de ellas no tuvieron nada. Y el partido, sin embargo, en función de una ética de la responsabilidad que yo no termino de comprender, las apoyó, aunque nosotros estábamos convencidos de que esas no eran las mejores medidas para el país. Y que no me lo digan a mí, porque yo fui 8 años diputado con todos ellos, ¿eh? Pero Ricardo, ¿por qué tengo la sensación de que es como que compramos paquetes completos? Voy a esto, a ver, si yo soy opositor tengo que oponerme a todo. Y si yo soy oficialista tengo que apoyar todo. ¿Hay algunos signos del gobierno, Ricardo, visto desde su posición de radical? ¿Hay algunos signos preocupantes del gobierno? Lo de Vicentín es un tema preocupante. Ciertos nombramientos o no nombramientos de jueces son temas preocupantes. ¿Hay cuestiones institucionales preocupantes? A ver, puedo decir primero, de Vicentín es preocupante lo que hizo Vicentín. Eso es lo preocupante. Hay muchas... Y preocupante que se haya victimizado, déjeme decir a mí ahora, Jorge, y que se haya victimizado a Vicentín. Yo no creo que haya ocurrido algo semejante en el mundo, ni que vaya a ocurrir. Que una empresa que le debe y no paga, que deja el tendal a los argentinos, a las instituciones públicas, le debe 500 millones de dólares, que le debe a 2.600 productores el esfuerzo de su trabajo. Cuando fueron a reclamarle el pago por los granos, le dijeron que no le podían devolver ni los granos ni le podían dar el dinero. Que además hizo lo mismo con proveedores, que está siendo denunciada, no en fuero civil y comercial, en fuero penal. No sé si leyeron hoy la última información. Habría ocultado en el concurso activos 15 empresas, está siendo, no se sabe qué hizo con la plata que obtuvo del Banco Nación, no se sabe qué hizo con la venta de una empresa, venta que hizo pocos días antes de entrar en concurso. Esto es gravísimo. ¿Y qué quieren que haga el Estado? El Estado es el sujeto bobo de los argentinos, que está para prestar pero no para defender sus acreencias. Sí, ¿qué quieren? Que la compren, que la deje comprar por otras empresas extranjeras, que pondrán solamente la cantidad necesaria para ponerla en marcha de nuevo. Ricardo, pero ahí hay una normativa legal, hay un juez de quiebra, hay un juez que lleva adelante un concurso, hay un síndico, hay todo un procedimiento. Y no es la única empresa en crisis, hay un montón de empresas en crisis. El otro día, yo no sé, no lo he investigado el tema, pero me contaban que hay un Molinos Cañuelas, tiene problemas también muy importantes. O sea, y el gobierno no va a andar entonces expropiando a cada empresa que tenga problemas. Para eso hay una reglamentación. Pero a Molinos Cañuelas le debe 500 millones de dólares al país. Pero si no, ¿por qué no? Si fuera esa la intención, ¿por qué no lo haría el gobierno? Pero eso no agiten, no le digo a usted, que no agiten fantasmas. Eso es oposición irresponsable. Mire, el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba dijo que el que decía eso estaba alucinando. Y que ir a aplaudir a Vicentín era aplaudir a quien había dejado el tendal. Yo no creo. Si acá, imagínense que en el año 2001, cuando los bancos no entregaban los depósitos, se hubiera hecho un banderazo para proteger a los bancos y un cacerolazo a favor de los bancos. ¿Por qué no hicieron lo mismo entonces en ese año? ¿Pero quién cree que le va a ir a apropiar algo? Pero eso es asustar, y probablemente quienes están en contra de las políticas aplicadas por el gobierno utilizan el caso Vicentín para meterle miedo a la gente con el propósito de desacreditar al gobierno y condicionarlo en las políticas que va a aplicar y, si es posible, ganar las elecciones en el 2021. Es así de sencillo. Así de sencillo. Y los que hacemos política sabemos de esto, ¿eh? Y yo, cuando mi padre fue presidente, sé las cosas que le hacían, ¿eh? A mí me hace acordar mucho, mire, a lo que hacía la oposición, sobre todo la derecha, que querían ya que Alfonsín, ya había empezado el neoliberalismo con Reagan y Thatcher, hiciera todo lo que después hizo el peronismo con el presidente de la década del 90, ¿no? Creyendo que hacían lo mejor, seguramente, porque yo no creo que un político haga cosas que no son buenas para el país a sabiendas, ¿no? Sobre eso, ya que lo nombró a su papá,
El presidente Alberto Fernández se ha comparado muchas veces con el expresidente Alfonsín. Incluso hay un tuit del mes pasado en donde Alberto dice: tomo este video de su papá hablando para inspirarme en mis convicciones. ¿Usted qué opina? Porque hubo mucha gente en contra, ¿no?, de esta comparación. Eso es otra cosa que no entiendo. Yo, como radical, que la gente, que la sociedad, que la dirigencia, incluso de otro partido, tenga como referencia un hombre de mi partido, a mí me gusta. Es decir, yo creo que eso le hace bien al partido. Fíjese otra cosa, y no solamente lo ha hecho el presidente Fernández, en el PRO lo han hecho. Han hecho exactamente lo mismo, a pesar de que para mí el PRO, bueno, debe tener muy pocas coincidencias con Raúl Alfonsín desde el punto de vista económico y social. Y sin embargo han dicho eso. Hay un video por ahí que circula, yo no sé si ustedes lo han visto por las redes y por WhatsApp, en el que Alfonsín habla del populismo, ¿no? Dice que es difícil dialogar con el populismo porque es voluntarista, es demagógico, y es cierto, pero hay cosas que no dicen esos videos que circulan. Lo hace circular el partido y el PRO. Hay ciertas cosas que no dice ese video. Y son cosas importantes que cambian el significado del mensaje. En primer lugar, no dice que para Alfonsín el populismo no es lo mismo que para la derecha el populismo. Para la derecha neoliberal, todo lo popular es populista. Si usted le muestra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional a la derecha, seguramente le va a decir eso es populismo. Esa no es la idea que Alfonsín tenía del populismo, tenía otra idea del populismo. En segundo lugar, nos dicen que se refería al gobierno de la década del 90. Ese video se refiere al gobierno de la década del 90. En tercer lugar, nos dicen que ese gobierno del 90 era muy elogiado por los que después serían dirigentes del PRO. Macri dijo que era el mejor gobierno desde la recuperación de la democracia. Y en tercer lugar, o cuarto, no sé en cuál voy, nos dicen que, si bien es cierto que es difícil dialogar con un voluntarista, con un demagogo, es muy difícil dialogar también con un rencoroso, con el que siembra odio. Es muy difícil dialogar y llegar a acuerdos con los seguidores de encuestas, con los electoralistas. Es muy difícil dialogar con quien se siente el dueño de la verdad y atribuye siempre al adversario las intenciones más perversas, siempre está tratando de atribuir una intención maligna a lo que puede ser simplemente una propuesta de gobierno con la que no comparte. Es muy difícil dialogar cuando hay semejante nivel de intolerancia, cuando existe tanta virulencia en el ejercicio de la oposición. ¿Ustedes se acuerdan las cosas que decían ni bien asumió este gobierno desde la oposición? ¿Se acuerdan las cosas que se decían? Después pusieron en suspenso la virulencia por razones tácticas, digamos, pero por la pandemia. Cuando la gente empezó cuando se empezaron a sentir más, se hicieron más evidentes los efectos económicos de la pandemia, cuando en todo el mundo, y nosotros no somos una excepción, se empezó a temer mucho por las consecuencias económicas de la pandemia, recuperaron la virulencia. Entonces empezaron, entre otras cosas, a decir que los problemas económicos que teníamos, los teníamos por la cuarentena y por las decisiones que había tomado el gobierno. Ahora resulta que los que durante 4 años no habían podido resolver esos problemas, ahora tenían la receta para que en 6 meses las cosas se hubieran resuelto, hubieran podido al mismo tiempo hacer crecer la economía y salvar vidas. Bueno, miren, ¿por qué no hacen un anuncio de este tipo, pero ya no en una conferencia de prensa para la Argentina, sino para el mundo, porque seguramente les van a dar el Premio Nobel de Medicina y el Premio Nobel de Economía, que digan cómo hubieran hecho ellos para que en el marco de una pandemia, con una mochila económica muy grande, hubiéramos podido hacer crecer en 6 meses la economía y salvar vidas. Que lo